Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido fruncido para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Volvemos a doblar la tela como estáis viendo con el ancho del patrón del vestido. Vamos a colocar, el patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de todas las telas, es decir, que alfilerearemos el papel de patrón a las 4 capas de tela. Este patrón es tanto el delantero como la espalda, porque en realidad el vestido es como un rectángulo que se va frunciendo por la parte superior. Frunciremos, un tamaño apropiado a la niña o a nuestro gusto. Vamos a recortar este rectángulo o este patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto la parte superior, para la que dejaremos unos 2 centímetros más o menos, porque la parte superior sí que va un dobladillo. Realizamos un pequeño corte o piquete en el centro de la parte de abajo para luego montar el volante. Para el volante de la parte inferior del vestido vamos a recortar dos rectángulos de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente de ancho, y el largo que vamos a utilizar del volante es todo el ancho de la tela, es decir que si la tela tiene de ancho 1,40 m, que es lo más habitual, utilizaremos ese 1,40 m al completo. Vamos a recortar dos volantes, uno para la parte delantera y otro para la espalda. No obstante, os he dejado un patrón de la medida aproximada de este volante, del ancho aproximado de este volante, atendiendo a la talla que vayamos a realizar. Y para los tirantes vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a recortar un rectángulo, pero este sí os lo he dejado en el blog, lo que es el patrón del tirante. Yo lo que he hecho en este caso es realizar un tirante largo que luego, eh, partido por la mitad, para que me salieran los dos tirantes así exactamente igual, con el mismo ancho. La confección de este vestido es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es colocar ese rectángulo, ese delantero, encima de la espalda, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por los laterales o costados. Estas costuras las vamos a remallar o rematar con una puntada en zigzag al borde de la tela. La parte superior de este vestido va terminado con un dobladillo. Lo que hacemos es doblar 1 centímetro aproximadamente hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. Y vamos a coser de forma igual por todo el contorno de la parte superior del vestido con un pespunte lineal sencillo, a 1 centímetro más o menos del borde de la tela. Vamos a ir cosiendo por todo el contorno. Lo que sí os aconsejo, que si no tenéis mucha práctica en costura o si lo queréis hacer mucho más fácil, que planchéis este dobladillo antes de coser a máquina. De esta manera os va a salir igual por todos lados, no tenéis que descoser o un poco liar más. Entonces lo que hacéis es planchar el dobladillo como se quedaría terminado y luego coser a máquina este dobladillo. Colocamos los volantes con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los laterales extremos o costados. Lo que hacemos es coser estos extremos del volante, unirlos, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez que los tenemos unidos, remallaremos o remataremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora a hacer el dobladillo del bajo
o sea, el dobladillo del volante para que se nos haga más fácil luego todo el proceso de la confección. Lo que hacemos es, como este volante hemos dejado, digamos, 1 centímetro para el dobladillo, lo que haremos es doblar medio centímetro y volvemos a doblar otro medio centímetro hacia el interior o revés de la tela. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo este dobladillo por todo el contorno del volante. Este va a ser el bajo del vestido. Ya sabéis que es mucho más fácil, sobre todo para cosas tan largas como esta, porque el volante mide como 1,40 m de largo cada volante, 1,40 m el delantero y 1,40 m la espalda. Para que os quede igual el dobladillo por todos lados, quizás es mejor que se planche y luego se cosa a máquina. En mi caso, como tenía un poco como referencia los cuadros, es bastante más sencillo porque vas cuadrando, digamos, con el cuadro te vas guiando para que todo te quede exactamente igual. Y si no lo has planchado antes, una vez que lo realices, plánchalo bien. Ahora vamos a doblarlo por la mitad, como estáis viendo, para calcular el centro tanto de la espalda como del delantero. Calculamos el centro y realizamos un pequeño corte o piquete antes de rizar o fruncir nuestro volante para que luego podamos acoplarlo al vestido con más facilidad, digamos. Ahora sí colocamos la máquina con la puntada más larga y la tensión más alta, bueno, la tensión más alta o una tensión que nos sirva para rizar bastante nuestro volante. Y vamos a realizar, comenzando por uno de los laterales o costados, un pespunte, como estáis viendo, paralelo al borde de la tela, de tal forma que la máquina mismo nos va a ir rizando o frunciendo este volante para luego acoplarlo a el vestido. Haremos este volante en 2 costuras porque si no luego es más difícil de manejar, digamos, es más difícil acoplar a la medida que queremos. Hacemos 2 costuras, una para el delantero y otra para la espalda. Y luego con las manos, ayudándonos con las manos y tirando de uno de los extremos de la costura o de uno de los hilos y repartiendo el rizo con las manos, vamos a ir acoplando nuestro volante de tal forma que se quede a la medida del cuerpo del vestido. Para coser el volante al bajo del vestido, lo que hacemos es colocar el cuerpo del vestido con el derecho hacia afuera. Y el volante, como estáis viendo, lo vamos a colocar con el derecho hacia abajo, encima del vestido, de este bajo del vestido, haciendo coincidir perfectamente los bordes de la tela. Intentaremos alfilerear, digamos, los 4 puntos importantes del volante y del vestido para que se acople perfectamente y para que el rizo quede repartido por todas las zonas. Igual, estos 4 puntos son los costados o laterales, los vamos a hacer coincidir con las costuras de costado y lateral del cuerpo y del volante, y vamos a hacer coincidir también el centro del delantero con el centro del delantero del volante y el centro de la espalda con el centro de la espalda del mismo volante. Alfilereamos estos puntos para que tengamos más o menos una referencia y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela nuestro volante al bajo del vestido. Siempre se pone la parte fruncida o la parte que va fruncida hacia arriba en la máquina de coser por 2 motivos importantes. Uno es que puedes ir repartiendo el rizo de forma equilibrada por todas las zonas, por todo el recorrido. Y otro de los motivos importantes es que vamos a ir cosiendo justo por esa línea que nos ha servido, con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Vamos a ir realizando nuestro pespunte lineal sencillo sobre esa línea de costura que nos sirvió para fruncir el volante. Vamos a remallar o rematar esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela por todo el contorno. Para coser los tirantes lo que hacemos es colocar las 2 piezas de patrón de tirante que hemos cortado una encima de la otra
con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos laterales. Como ya os digo, yo he cortado como 2 piezas de patrón, del patrón que os he dejado en el blog, largas, muy largas. He cosido, digamos, todo este tirante y luego lo he dividido entre dos. Como os digo, cosemos ambos lados, ambos laterales de nuestro volante, lo planchamos bien y lo dividimos entre dos, lo cortamos por la mitad. Y ayudándonos de algo puntiagudo y largo, vamos a ir dándole la vuelta a los tirantes y los plancharemos bien. Y para comenzar a hacer el fruncido del vestido, lo primero que vamos a hacer es devanar la canilla con nuestro hilo elástico. Es decir, que vamos a colocar la canilla, el hilo elástico en la parte de abajo de la máquina de coser. El hilo elástico solo va a ir en la canilla, solo va a ir en la parte de abajo de la máquina. Lo que hacemos es devanar nuestra canilla como normalmente, pero con nuestro hilo elástico en este caso. Y por la parte superior de la máquina vamos a colocar, enhebrar la máquina con el hilo normal. Ahora vamos a coger un retal de la tela que vamos a utilizar, es decir, la tela que vamos a fruncir, porque vamos a ajustar la máquina para nuestra tela. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: colocamos la puntada de la máquina de coser más larga y la tensión la vamos a ir ajustando y vamos a ir cosiendo y ajustando las tensiones de la máquina de coser por la parte superior, de tal forma que vamos a ir viendo cuánto nos riza y cómo de bien está digamos, nuestra máquina acoplada al tejido que vamos a utilizar. Así vamos a hacer hasta que tengamos el rizo que queremos. Y ahora sí, antes de comenzar, si vuestra tela es de cuadros como la mía y podéis ir siguiendo los cuadros, pues no pasa nada. Pero si no es de cuadros, aconsejo que hagáis unas marcas, es decir, que cojáis una regla, un jaboncillo, un jabón de sastre y vayáis haciendo pequeñas marquitas desde la parte superior hasta lo que queráis fruncir a la misma distancia unas de otras. Si no, si tenéis una tela de cuadros o bichí como la mía, pues es más fácil porque simplemente pues yo lo que he ido haciendo es, o podéis tomar como referencia estos cuadros e ir frunciendo nuestros cuadros como vamos queriendo, o la segunda opción que os doy también es coger como medida de referencia el ancho de la patilla. Vamos más o menos frunciendo de una línea a otra con el ancho del pie de prensa. Bueno, pues ahora sí, a 2 centímetros más o menos del borde superior de nuestro vestido, vamos a ir frunciendo, vamos a ir cosiendo un pespunte lineal sencillo paralelo a este borde de la tela, esta doblez o este dobladillo que tenemos en la parte superior del vestido. Si os dais cuenta, la primera línea nunca nos va a fruncir todo lo que luego va a fruncir en realidad cuando vayamos o a la medida que vayamos haciendo líneas paralelas. Es decir, que a lo mejor pues la primera línea nos queda como el doble de ancho de lo que luego el vestido en sí nos va a quedar. Eso para que lo tengáis en cuenta, porque al principio puede que digáis, pues me queda muy desbocado por la parte, o sea, me va a quedar muy ancho. Pues no, tenéis que tener en cuenta que luego va a ir acoplándose a medida que vamos haciendo paralelos, costuras paralelas a esta primera línea. Y una vez que hayamos hecho esa primera línea, lo que vamos a ir haciendo es cosiendo una costura paralela. Es más o menos, yo las estoy haciendo como a 1 centímetro aproximadamente de esa primera línea de costura que realicé. Vamos a ir haciendo costuras paralelas hasta que queramos, hasta que esté a nuestro gusto. En mi caso yo creo que le hice 8, si no recuerdo bien, 8 costuras
para que quedara bonito, bien fruncido en el cuerpo de la niña, en la parte superior de la niña. Y así vamos a ir cosiendo estas líneas paralelas con nuestro hilo elástico en la canilla, en la parte inferior. Vamos cosiendo líneas paralelas a nuestro gusto. Y para coser los tirantes, una vez planchados y del derecho, vamos a remallar o rematar los bordes de ambos tirantes y ambos bordes, ambos extremos de los tirantes, y vamos a probarle el vestido a la niña de tal forma que vamos a ajustar los tirantes a la medida del cuerpo de la niña. Colocamos el vestido bien recto y calculamos aproximadamente a unos 5 centímetros de cada extremo, de cada costado lateral, vamos a colocar los tirantes para que queden bien a la misma medida por ambos lados. Los coseremos, como estáis viendo, con un pespunte en zigzag, el mismo pespunte que utilizamos para hacer los ojales, para que queden bien sellados nuestros tirantes. Como veis, con los alfileres hemos marcado dónde irían y colocamos el tirante bajo el vestido, lo colocamos, digamos, en el interior o revés del mismo, pero con el vestido con el derecho hacia afuera. Lo colocamos, como veis, y vamos a hacer esa costura, digamos, de ojal, esa costura en zigzag pequeñita para sellar bien nuestro tirante al vestido justo en la zona del mismo. Esto haremos tanto en el delantero como en la espalda. Y una vez lo hagamos, ya tenemos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.